diferentes días. No, creo que no es el mismo que les he estado, hemos estado trabajando las últimas sesiones. Pues, bueno, según yo no. Me confundí, entonces no sé qué pasó. No encontré el link. Bueno, sí, porque yo la tomo el que me genera aquí el Classroom y se supone que es el mismo. No lo cambia. Está bien. Aquí viene Carrillo. Buen día, Carrillo. Buen día, profe. ¿Dónde andas, niño? Es que como hay dos ligas, me eché un volado a ver cuál era. Ya me preocuparon, déjeme reviso. Sí, de hecho yo se los... A ver. Es el terminación EPO. Es el que me genera aquí el Classroom. Bueno, el calendar. Muy bien. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver quién... Sergio, ¿nos puedes mostrar lo que has hecho en tu programa, mi estimado? Sí, profe, permítame. Adelante. Aquí está, profe. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, ponlo un poquito más grande. A ver, permítame. Si lo puedes poner. Aquí está. ¿Así está bien? Sí, está bien. Muy bien. A ver, coméntanos. Bueno, aquí empecé con el título, con la O. Luego coloqué el G21. Ajá. Y puse el tamaño de la herramienta que iba a colocar entre un comentario. Ah. Luego coloqué el G91, el G28 y las coordenadas para ubicarlo en el punto 000. Luego coloqué el T04 y el M06 y luego también coloqué el número de revoluciones y el M03. Ajá. Bueno, lo que seguí haciendo fue colocar el G90, el G54 que debemos colocar siempre, el G04 y de aquí fui poniendo las coordenadas que fue en X menos 42 y en Y menos 50 para ir realizando el contorno de la figura. Ajá. Después pues coloqué el G43, Z en el menos 7.5 para también ir moviéndome y haciendo los círculos, el H04 y el M08. Ajá. Después, pero de esto no estaba seguro, profe, porque bueno, al momento de querer ver el programa,
me marcaba, no sé qué, si aquí faltaba una N en el 1 o no iba N y no estoy seguro. Ah, sí, ya estás utilizando Win Unisoft. Sí. Ahí sí necesitas un N. Entonces debería de, empezar aquí desde N1, ¿verdad? de hecho, ese lo puedes poner, si puedes poner estás en el Unisoft. Aquí también la tengo. A ver, ponle allí editar. Si te vas a enumerar, ahí te puede decir de 10 en 10, ¿sí? Si tú le pones que sí, te va a hacer de N10, N20, N30. Yo normalmente lo pongo así porque a veces uno tienes que incluir ahí algo y pues le puedes poner, por ejemplo, si fuese ahí en ese caso N10, enseguidita sería N11, N2, N3, N14 y lo vuelves otra vez a renumerar y te lo renumera sin problema, ¿eh? Ok. A ver, dile que sí. Ahí está. Si te fijas ahí, vete hasta abajo, Sí, ya te lo renumeró todo completo. Y entonces en alguna parte dice, aquí me faltó, o aquí me sobró, entonces lo eliminas y luego lo vuelves a renumerar sin problema. Ok. Muy bien, perfecto. Si quieres, aquí mismo o en donde quieras, irnos comentando. Aquí, pues después de enumerarlo y todo, pues también fui colocando en el G01, iba aquí, ¿verdad? G43, colocaba el Z en la profundidad menos 7.5, el H04 y el M08. Después coloqué el G01, Z en menos 10.1 y luego el F. Sí. Usamos el G01 de 71.943. Esto también lo fui utilizando un poquito las fórmulas que venían. Ajá. Entonces, pues iba haciendo cuentas y más o menos checando para hacer los contornos y los hoyitos de las figuras. Ajá. Pero allí en el que tú tienes ahí en el N8, ¿qué pasaría si tú le pones eso ahí? G43, Z menos 7.5, H04, ¿sí? Aquí el 04, ¿por qué le pusiste eso? Bueno, es que estuve investigando también todos los códigos al momento de usar cada uno, y en unos me mencionaba que se usaba el H, pero no estoy seguro de la utilidad del punto. Bien, mira, eso, va para todos. Eso es porque tú hiciste el cambio de herramienta a la herramienta 4. Tú le puedes cambiar a 1, a 2, a 3, al 4, al 5. En nuestro caso, nuestra máquina tiene hasta 24 herramientas. Pero si tú le cambias aquí, puede ser de que la herramienta que tú le hayas asignado la longitud no sea la misma. ¿Sí? Entonces sí es importante. Si es la misma herramienta, sin problema. ¿Sí? Si es otra herramienta, pues puede ser de que colisione o que no llegue. Que si no llega no hay ningún problema, pero si se va más rápido, ahí sí empieza uno a tener dificultades. Yo normalmente en esta parte, adelantito de eso, le doy una ¿cómo se llama? De hecho, aquí en G43 ya le pusiste una Z. Pero ahí, si tú le dices eso, ¿qué crees que haga? Claro que se va a ir a menos 7.5. El origen en Z, ¿en dónde lo pusiste? ¿O en dónde lo estás considerando? ¿En la superficie de la parte de arriba? ¿En la parte de abajo? ¿Muy arriba o muy abajo? ¿Cómo sería? Sería en la parte de arriba, profe. Porque ahí, en este caso, si tú la pones en la superficie de la pieza, que yo es la que yo normalmente utilizo, la herramienta se te va a descalabrar. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque tocarías la pieza y empezarías a hacer el choque, ¿no? Antes de
de ir haciendo pues el delineado y ir cortando poco a poco la pieza, o sea, lo haría de sopetón, como diríamos. Exacto. ¿Y eso por qué? Porque la velocidad que tú le estás poniendo ahí, bueno, no tiene, para empezar, la velocidad es la velocidad de arriba, en el G00. Y entonces si tú le pones ahí el Z menos 7.5 y la superficie 0, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. O sea, hacia adentro de la pieza es la Z negativa. Entonces ahí va a llegar y ¡pah!, le va a dar el golpe. Ok, De tal suerte que si es porque es una herramienta gruesa, entonces sí va a haber dificultades, ¿eh? ok, podría hasta sacar chispitas, ¿no? No, se va a romper ahí la pieza, se va a romper la herramienta y de tal suerte que hasta el lucillo tenga dificultades, ¿eh? Ok, profe. Ahí tiene que ser la Z, debe ser ahí positiva, tiene que ser hacia arriba. Ok, Y ahí sin problema. Si la pones positiva, dices, pero aún así se me hace un poquito comprometida por la longitud. Yo ahí normalmente les sugiero que si una Z de 50, porque cuando nosotros empezamos a trabajar y no la hemos simulado, y cuando lo estamos simulando en la máquina, en realidad no estamos. En esta sí es posible en este programa que pueda haber una colisión, pero tiene uno que meter todos los datos así fieles como está. Entonces, cuando nosotros lo estamos haciendo a mano, yo digo, 50 milímetros porque son 5 centímetros sobre la pieza. Y entonces a veces cuando uno está mirando tanto ¿cómo se llama? El panel de control de la máquina como la propia máquina, o sea, en la parte interna, y uno está viendo, va bajando y está uno viéndolo. Y entonces en esa parte, cuando está muy comprometido ahí, uno no se entera si se pasó. ¿Y eso qué significa si se pasó? Es que nosotros no le dimos la longitud, lo que es cuando nosotros hicimos la declaración de las herramientas. Si nosotros declaramos mal la herramienta, porque nosotros bajamos la herramienta 1, la 2, en este caso la 4, palpas o tocas la pieza y allí se usa la técnica esta de metado del papelómetro. Entonces nosotros vamos bajando la herramienta y metemos una tirita de papel entre la pieza y la herramienta y la vamos moviendo. En el momento que lo vamos haciendo despacito, lo vamos bajando y ya no se mueve el papel cuando lo estamos moviendo. Y dice, ahí quedó. Le damos un poco más, entonces podemos empezar a fastidiar la herramienta. O, bueno, sobre todo la herramienta. En primer lugar. En segundo, pues es ya el lucillo. ¿Sí? sí. Bueno. Entonces ahí yo le recomiendo de que en ese caso sea de 50 y todo lo demás está bien. Incluso les recomendaba de que el M08 puede estar en otro renglón, pero en ese no tiene ninguna dificultad, ¿eh? Eso nada más para que se visualice mejor que bueno, todo eso está bien y no se contrapone en ningún momento, porque ahí también le estamos diciendo de que enciende el lucillo, la bomba de refrigerante. ¿De acuerdo? Sin problema. Enseguidita, allí le estás poniendo un G17. ¿Ese por qué le pusiste G17 ahí? Bueno, si quieres encuentro mi manual, y es que estuve buscando todos los códigos. Ajá. También para buscar cómo usarlo, pero no recuerdo por qué puse Permítame. Sí. Listo. Adelante, Sergio.
Es que bueno, como le comentaba, profe, busqué también todos los códigos Ajá. del G y encontré el G17. También, por ejemplo, encontré que en el G03 se coloca una I y una J, Ajá. pero no estoy del todo seguro de cómo se van colocando estas partes Ujú, y para qué sirve esta parte del todo seguro. ujú. Y pues también, por ejemplo, aquí donde tengo varios, tengo duda, pero pues estuve checando y pues estuve haciendo y también buscando videos para más o menos orientarme, pero como son muchos códigos, tanto el G como el M y luego se combinan, a Ajá. veces me confundo. Ajá. Muy bien, porque por ejemplo cuando tienes por ahí el 16mm, bueno, en la N2, CRB 2FL32 LOC, ¿ese de dónde lo sacaste? Ese lo saqué al momento de hacer la figura en el Solid. Ajá. También estuve buscando cómo poder encontrar al momento de simular Ujú. y me colocaba esto, pero no sé, creo que esto es que está bloqueado en el 32 y el tamaño de la pieza, pero no estoy seguro. Ese es de la herramienta. Ujú. El CRB significa que es de carburo. Entonces, eso sale cuando alguien intenta hacer un programa utilizando un CAM, pero no un simulador, sino un generador de. Ok. Entonces, por eso yo me entero de que alguien intentó hacer eso sin hacerlo hacia mano. Eso está bien lo que intentan hacer de generar el código, pero no saben qué les está arrojando. Por eso te preguntaba de que si, ¿por qué pusiste ahí el G17? Porque normalmente hace eso, ya como un mecanizado asistido por computadora, pues sería utilizando un software. Y entonces ya no saben ni dónde quedó. Ok. Dame chance. Bueno, si está bien, ve buscando alguna otra duda que tengas. Yo voy a ir buscando aquí lo que yo le subí del Creo que serían todas, profe, eran las únicas que tenía duda. Ajá, Si quiere le dejo compartir. bueno. Estoy buscando la posición del. Ajá. Perfecto. Ya la encontré. Voy a compartirles. Aquí en presentar. Aquí está, miren. Yo por ahí les había dicho, es como un tipo de receta de cocina, ¿sí? Cómo iniciar con sus programas. Primero le dan ¿cómo se llama? Este es el título del programa, ¿sí? Esta es para 4M. Todo esto que les estoy aquí poniendo. Para el FANUC, que es el controlador que estamos utilizando, aquí son 5 dígitos, ¿sí? Pero incluso ahí ni siquiera te pide como tal para la simulación. Ahí sí es ya como simulado, pero sí es importante ya en su programa como tal. Enseguida es lo que les decía, el encabezado. ¿Esto para qué nos sirve? Esto sirve para que todo el programa vaya a utilizar estos, como por ejemplo el G17. ¿Para qué sirve, Sergio?
¿Qué nos dice este? A ver, permítame. Sin revisar tus notas, por supuesto. No lo recuerdo pero creo que era para... A ver, que nos ayude Carrillo. Yo tampoco recuerdo, profe. Monse, ayúdanos. Sin leer. También la estaba buscando, profe. Benavides. Un plano de trabajo. ¿Sí? Y ese plano de trabajo se va a repetir en todo el programa. Si nosotros tuviésemos una máquina que fuera horizontal, la vertical es como si fuera un taladro, así es es un taladro pero grande y de control numérico. Y entonces viene así, aquí tenemos nosotros este plano que es la bancada, es donde sujetamos la pieza y arriba nosotros tenemos la herramienta. Esa es una máquina, se le llama vertical. Ahora, ¿qué pasa si nosotros podemos tener también una máquina que sea horizontal? Hay de dos tipos ahí, porque hay uno más nuevo que trae más cosas. Entonces hagan de cuenta que nosotros estamos sobre el eje, sobre esto, ahí la herramienta viene sobre el eje de las X, ¿sí? Y entonces hagan de cuenta que así viene en vertical y vendría de nuestra pantalla hacia acá la herramienta cuando es horizontal. Y entonces el plano de trabajo normalmente sería el XZ, ¿sí? Porque este plano sería el plano de trabajo. El otro es el que está aquí abajo, que sería XY, ¿sale? Y ese sí se requiere, porque si no, no le estamos diciendo, o sea, le requiere la máquina que le digamos sobre qué va, dónde está la pieza. Vaya. Hagan de cuenta que si a ustedes les dicen ahí su mamá o alguno de su familia, les dicen, oye, tráeme mis lentes. ¿Y dónde está? Le preguntan, cualquiera de ustedes que a alguien le pida, no sé, su abuelita. Los dejé en la mesa de la cocina. Ah, pues ya van. Y por muy grande que sea la mesa, pues ni modo de que esté, a menos de que esté guardado en algo, bajo algo, pues no lo van a encontrar, pero sobre todo lo visualizan ahí. Hagan de cuenta eso, porque le dicen, bueno, ya cuando alguien está un poquito grande, incluso sin estar grande, luego uno no se acuerda dónde dejó las cosas. Entonces dice, pues ando buscando mis lentes y no los encuentro. A veces anda uno tan distraído. ¿Quién usa lentes de aquí? ¿Todos? ¿O ninguno? No estoy... Yo sí. ¿Quién? Don Juan. Don Juan. Bueno, ¿a alguno de ustedes no le ha pasado de que anda buscando los lentes y los lentes los trae uno puestos? Sí, varias veces. A veces. Y le digo no porque uno ya empieza allí al alemán a golpearlo a uno. Sí, no estoy diciendo eso. Pero en ocasiones anda uno distraído que de repente dice, como que anda uno buscando ahí los lentes, los trae puestos. Bueno, si los lentes no sabe dónde los dejó, pues a ver, ¿para dónde fuiste? Sobre todo, digamos, alguien ya un poquito más grande, un abuelo, abuela. A ver, ¿para dónde te fuiste? Ah, pues fui para acá, fui para allá, y esto. ¿Y los traías? Pues no me acuerdo. Ah, bueno. Entonces ya empieza uno a dilucidar y te vas a alguna parte en particular. Ya lo buscas. Bueno, esto, algo similar. Nosotros estamos diciendo a la máquina sobre qué plano vamos a trabajar. Siguiente. Le estamos diciendo aquí que a la máquina que vamos a trabajar en milímetros. ¿Sí? Con el G21. El G49 lo estamos diciendo a la máquina que si había algún código residente de algún otro programa, pues sobre todo ese código tiene que ser con la compensación longitudinal. Con esta la vamos a eliminar. Hagan de cuenta que si nosotros cambiamos de la 1 a la 4, como tenía allí Sergio, y no me ha pasado hasta la fecha, pero dices, pues
por aquello de los calambres. Quedó residente o quedó el código, como son códigos modales, pues quedó el de la herramienta 4, yo estoy cambiando a la herramienta 1 y entonces no me está cambiando como tal y yo lo elimino. El G80 es para eliminar también los ciclos enlatados de barrenados, ya sea directos por picoteo, incluso con ciclos de machuelado, lo eliminas. Con este le estamos diciendo que vamos a trabajar en coordenadas absolutas. Lo pueden ir poniendo en cada herramienta. El G17 sí se puede, pero dices, si yo no voy a cambiar de plano, pues lo pongo al inicio. Por eso le estoy diciendo que es encabezado. ¿Sí? Yo aquí no les puse esta parte, pero en el FANUC y también en esta máquina, en el 4M, se pide que sea en el principio, bueno, aquí en esta parte, se vaya a cero la máquina. Pero yo lo que nosotros hacemos cuando iniciamos a trabajar en la máquina, la mandamos a cero. Pero en ocasiones, por cualquier motivo, algo se descalibró, se desajustó, lo que sea. Entonces, cada cambio de herramienta, lo que le estamos diciendo es que lo mandemos a cero la máquina y luego el cambio de herramienta y luego trabaje. ¿Sí? Eso es sin problema. ¿Sí? Y entonces, estas coordenadas absolutas, pues dice, yo empecé a trabajar desde aquí. Todo es referenciado a esta. Les decía con ese cambio de herramienta, así de donde esté, le pone uno G91 y de ahí parte, se va, normalmente uno lo hace con Z, primero. ¿Por qué? Sergio, tú que hiciste eso, si nosotros tenemos la herramienta, o sea, la herramienta está sobre la pieza, sin problema, pero cuando la herramienta está dentro de la pieza y nosotros le ponemos G91, G28, X0, Y0, Z0 y entonces imaginémonos de que acá está donde debe estar la herramienta, o sea, el 0, hagan de cuenta que esto se mueve hasta acá en X0, en Y0, aquí es X0, Y0 y la Z0 hasta arriba. Aunque en ocasiones se dice que cuando nosotros le pedimos eso, primero actúa en Z, aunque le pidas XY allí mismo, actúa en Z, pero no vamos a tomar ese riesgo. Primero lo ponemos con Z para que salga o saque uno la herramienta de la pieza y luego ahora sí que se mueve en X y Y. ¿Sí? Sergio y los demás, los que tenían por ahí esa duda. Sí, profe. Entonces, normalmente cuando uno inicia, pues la herramienta y todo, casi está en cero todo ahí. Pero de cualquier forma, hay que hacerlo. Todo, cuando nosotros hacemos, si son perforaciones por picoteo, siempre va a quedar en un R, que es una Z, sobre la pieza, a menos de que nosotros le hayamos dicho que esté por dentro de la pieza, pero si es así, pues ya no hay herramienta. ¿Sí? Primeramente ya llegó, bajó de golpe y ya seguramente ya se fastidió. Cuando es chiquito, bueno, cuando es pequeño la profundidad, no hay problema. Sí, pero de ahí va a arrastrarse, por ejemplo, para acá y luego para acá y luego para acá y así. Entonces cuando se va a mover así, como lo hace rápido, se va a llevar, si alcanza a aguantar todo eso con la velocidad y todo eso, pues va a ser un surco así, así como así haría una ranura la herramienta, y eso no queremos que haga claro, esto siempre y cuando sea un cortador, porque si es la broca de centros se va a ir. Si es una broca convencional, pues aún peor todavía, se va a romper, porque las brocas no son para trabajar lateralmente, ¿sí? Nada más son para la parte, pues que sean en un solo eje, así. ¿De acuerdo? Entonces es importante eso. Primero el G91, G28, Z0 y luego enseguidita G91, G28, X0, Y0. Ya con eso, órale. Y luego ya cuando iniciemos esto, aquí también como lo puso Sergio, sin problema, puede ponerle el
G91, G00, G54, por ejemplo, en el caso de este, o puede uno cambiarle. Aquí puede uno tener G54 al G59. ¿Sale? Bueno, entonces, de hecho, en los códigos ahí para la FANUC o el controlador FANUC, nada más usa uno el 54 desde el inicio y ya no hay cambios. En el 4M sí, porque en el G54 pone uno allí los valores de cada uno, prácticamente de todos los, es uno de los cambios que tiene entre utilizar controlador FANUC y utilizar el controlador 4M. El 4M, el G54, 55, 56, 57 al 59 es para cada una de las herramientas, pero en el FANUC nosotros ponemos un G54 y le vamos poniendo para la herramienta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es más, les va uno metiendo más y más y más. Ahí le puede uno poner que le puede uno dar, como si estuviera en Excel, le va uno generando más líneas, ¿sí? Más casillas que tienen que ver con X, Y, Z. Pero en el 4M no. Bueno. ¿Qué más? Pues ya, en esta parte, si es importante, Sergio, no lo tienes ahí, o si está bien, con el G00 y inicias con X y Y. Si aquí le ponemos Z, el FANUC sí es muy riguroso. ¿Por qué? Porque aquí en la Z, como no hemos dado ninguna compensación longitudinal, hace cosas extrañas. Es que no le estamos diciendo qué tanta longitud tiene la herramienta. Entonces, eso tiene que ponerlo en esta parte. O si esto lo ponemos aquí, entonces ya podemos poner esto sin problema. Tenemos que poner, antes de utilizar la parte longitudinal, tenemos que ver primero la compensación. Bueno, aquí en este caso nada más estamos moviendo la pieza para ubicarla. Hagan de cuenta que si vamos nosotros primero a hacer las perforaciones, ubicamos el lucillo en dirección de esta coordenada, que aquí es de 9 en X y menos 10 en Y. Ahí está. Y luego ya le decimos que empiece a encender el lucillo a favor de la manecilla del reloj. ¿Con qué velocidad? 1250 revoluciones por minuto. No es para esto, sino sería para la piña, que va a estar, por ejemplo, aquí, y lo va a hacer este trabajo. ¿Sí? Pero bueno, esto es muy generalizado. Y luego de aquí, hacemos la compensación longitudinal. ¿De qué herramienta? Bueno, de la 1. Y que se detenga de una vez o que baje a una distancia de 50 milímetros sobre la pieza. ¿Sí? Eso, como les decía, porque a veces tenemos nosotros errores que al momento de capturarlo en el programa, no en el programa, en la máquina, en la tablita que está allí dentro del controlador, si no le damos nosotros la longitud adecuada de esta herramienta, pues el peor de los casos es de que vaya a colisionar. El mejor de los casos, bueno, el de enseguida sería el que pues no llegue o no haga el agujero o la perforación que se requiere. Y lo mejor es que lo haga bien. ¿Qué ventajas se tiene? Bueno, si no va a colisionar, pero tampoco va a ser el agujero. Hagan de cuenta que esto tiene 10 milímetros de profundidad, va a ser un agujerito de 8 y necesitamos que esté pasado. Entonces no lo va a hacer. Y entonces, híjole, uno confiando en que ya lo hizo, bueno, a la máquina no le vas a confiar nada porque la máquina va a hacer exactamente lo que nosotros le programemos, ¿sí? Y entonces por eso hay que hacer simulación y luego trabajar en seco y luego hacer ya una como tipo simulación, pero para darle un trabajo bien poquitito aquí, un tentoncito a la pieza y ver que sí está en las dimensiones y la configuración, o sea, la parte geométrica y todo, las dimensiones son correctas y luego ya cuando hace el agujerito, igual, ver con el mismo vernier a ver hasta dónde va.
Otra de las cosas que tiene que poner bien las coordenadas, porque ya cuando nosotros prácticamente casi acabamos la pieza, resulta de que en la, no sé, la herramienta 5, no le dimos la longitud adecuada, quedó más corta. Y entonces lo que iba a hacer bien, lo que tenía que hacer, no lo hizo. Y entonces nos tenemos que regresar, darle, a ver quién, si alguien entró. No ha entrado. Yo creo que era un mensaje. Entonces, como nosotros no le dimos la longitud adecuada, pues nosotros tenemos que volver a correr el programa para que haga lo que le faltó. ¿Sí? Hagan de cuenta que si nosotros estamos lavando nuestro auto o el auto familiar, ya hicimos todo, lo lavamos perfectamente bien y nos habían dicho que aspiráramos el auto, que le limpiáramos ahí los tapetes y todo lo demás, el tablero y los vidrios por dentro, en fin, todo eso. Pero pues, se nos olvidó. Ya teníamos todo el auto bien limpiecito, incluso casi encerado. Y va ahí, no sé, la mamá, el papá, y dice, oye, pues veo que no checaste ahí, o sea, no limpiaste los tapetes y la alfombra y todo eso. Pues ahí vamos nosotros, la aspiradora y todo lo demás. Pues ya con todo eso hicimos polvo y se nos vuelve a ensuciar el carro. Entonces tenemos que volver a darle una pasadita, a lo mejor ya no un lavado completo, pero un trapazo, como dicen por ahí, para que pues ya quede todo completito. Pues hagan de cuenta eso. Pero aquí tenemos que volver otra vez a reiniciar todo el programa. O hacerle algo ahí. Yo lo que hago a veces es que le pongo un slash y con eso ya se lo activo y ya nada más va sobre lo que necesito. Pero es tiempo invertido. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Ya todo lo demás, ya es. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, trabajo con la piña o con un Edmill, que también le llaman, o es un cortador, esto a veces sí funciona el picoteo, pero sobre todo si vamos a trabajar ya lateralmente, pues ahí no hay una parte que haga esto. Sí hay que hacer esto, miren. Para el trabajo. Ahí hay que hacerle, no he visto ya cuál es el código, cómo lo va haciendo, que va haciendo esto. Pero trae una rutina, ya los CAM como tal, para hacer una ranura así profunda, y en vez de que lo haga así de un solo tajo, todo esto, lo va haciendo así por partecitas, así, como si fueran medialunas, o tipo óvalos. ¿Sí? Entonces cada vez que va ¿cómo se llama? Va cortando la pared, pues es pequeñita. Por eso nosotros, si le hiciéramos aquí un agujero, aquí no tendríamos que utilizar, no sé, por ejemplo, la broca de 1/4. Bueno, no la broca, sino el cortador de 1/4, y tendría que ser más pequeñito, por ejemplo, de 5/16, ¿sí? O de 5 milímetros, para que fuera haciendo esto, miren, que también es factible. Entonces va haciendo toda esta parte así, y lo va haciendo pues muy rápido, en vez de que toda la herramienta, o sea, el espacio de trabajo, han de cuenta que si esto es de 10 milímetros, pues toda completa así, se lo haga, si no lo va haciendo así, partecitas. ¿Y esto para qué? Para que el corte la pared que va agarrando, ¿sí? sea pequeñita, o sea, por ejemplo, de 0.4 de milímetro, pero lo va haciendo rápido. Entonces, no se va fastidiando, no se va castigando a la herramienta, ni tampoco al material, ¿sí? Entonces se va calentando menos, que si nosotros utilizamos la herramienta casi, 10 milímetros de profundidad y lo va haciendo de una sola pasada así, completa. ¿De acuerdo? Entonces también ahí hay que utilizarla. De lo demás, pues que sea lateral o incluso vertical, se usa el G01, pero para las herramientas, ¿cómo se llaman?
También incluso se puede utilizar el G01 para las brocas, pero es mejor ya utilizar el código de ciclo enlatado de barrenado por ya sea directo o por picoteo. Si es directo, que no sea muy profundo, porque si es profundo se empieza la viruta se empieza a acumular allá adentro y pues empieza a amarrar la herramienta hasta que truena. Y entonces el que la herramienta se quede ahí rota, sacarla es un lío. Es un lío. Y luego aparte, pues al momento de que se rompe, pues hay que cambiar esa herramienta y a lo mejor no la tenemos ahí. Hay que ir a comprarla o es gasto tanto en dinero como en tiempo. Bueno, en nuestro caso. Pero cuando nosotros estamos por terminar algunas piezas o esa pieza para algún cliente, nosotros ya le dimos un tiempo a ese cliente. Y si nosotros le dijimos, si nosotros sabemos que esa pieza va a salir en 4 horas, pues, y ya con lo que nosotros teníamos de trabajo y la calendarización y todo eso, nosotros le dijimos al cliente, pues ven mañana, porque ahorita tengo trabajo y no sé qué, mañana a las 12. Y el día de mañana empezamos nosotros temprano, ¿sí? Porque a las 12 va a llegar por esa pieza, ¿sí? Debe tener muchísimas cosas más, no nada más esos agujeritos, porque esos agujeros pues salen en mucho menos tiempo. Resulta de que pues se rompió la broca por una mala programación. Entonces tuvimos que ir a comprar la broca y volverla a montar. Pero sí es que pudimos nosotros sacar la broca que estaba atascada. Si no, tendríamos que volver a iniciar a hacer el trabajo. Y pues es el tiempo, es otra vez las 4 horas. Estoy exagerando del tiempo, pero sí hay piezas que se llevan más tiempo que esa. Ya son piezas muy elaboradas. Y entonces si son 4 horas, 4 horas de máquina es un dineral. 4 horas de lo que le vas a pagar al técnico y la amortización de la máquina, en fin, todo eso representa pérdidas. Por eso es importante que nosotros seamos cautelosos y cuidadosos en la forma en que nosotros vayamos a programarlo. ¿Sí? Claro, en la escuela, pues uno dice, lo empieza uno a hacer poco a poco y así. En la empresa llegas y, ¿sabes un poquito de esto? ¿O sabes de control? No, pues que sí. Pero he hecho en tal, hagan de cuenta que ustedes lo hicimos en controlador 4M. Bueno, esto es FANUC. Creo que vimos un poquitito de eso. Bueno, pues hay que revisar los manuales y no sé qué rollo y empezar, o sea, hagan de cuenta que le encienden el auto y encendiéndolo, es más, quemando llanta. Dices, oye, pues está haciendo frío, está frío en la maquinaria. No puedes esperar, adelante. Y si la empresa no está convencida de que esta persona puede, o alguien puede hacer ese trabajo, pues lo pone con alguien más para que inmediatamente pues se vaya enganchando, pero a la de ya. O sea, son ¿cómo le llaman? Cuando le dices le instruyes, es al vapor, es bien rápido, porque tú ya sabes esto, ya sabes esto otro, ya sabes, oye, pero no sé nada de eso. Bueno, se supone que tú ya lo sabes. Entonces, esa persona que te va a dar esa capacitación también tiene el tiempo muy restringido. Y a veces, pues, se portan mal, ¿sí? Si dicen, oye, yo batallé cuando entré, pues también voy a hacer que batalle esta persona que acaba de entrar. En el peor de los casos. En el otro, simplemente, pues dices, tengo nada más este tiempo y te voy a dedicar a eso. Y a lo demás, voy a trabajarle. ¿Sí? En fin, son varias cosas. Entonces, aquí, en el de enseguida, era, por ejemplo, la broca de centros, que es muy similar todo esto. Van a cambiar la velocidad de giro, en la ubicación, aquí también, ¿sí? Incluso en el FANUC, pues ya no tienes que cambiarle esto. Nada más le pone uno aquí, G54, y todo lo demás ahí quedó. ¿Sale? Entonces,
También la posición de la herramienta aquí. Ciclo enlatado de barrenado por picoteo. ¿Sí? Todo lo que hemos visto por ahí. ¿Sí? Esto pues es igual, ciclo enlatado de barrenado. Aquí también. ¿Sí? De hecho, broca de centros, otra broca, el machuelo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles vamos a machuelar? Bueno, es esta. ¿Sí? Porque estos dos, por eso les puse aquí el slash, porque se activa en la máquina y ya lo toma como comentario. Si no, pues también haces machuelado también en estas. ¿Sí? Y aquí, si se fijan, yo le quité el M08 porque el refrigerante que normalmente usamos no es tan bueno para el machuelado. Yo lo que hago es ponerle mantequita o manteca de cerdo, que es mucho mejor. ¿Sí? Ya cuando nosotros tenemos o vamos a trabajar con muchos machuelados en la máquina, pues se utiliza un aceite, pero ya no es emulsionable en agua, ya lo usas así como está. Pero normalmente una máquina CNC como para hacer machuelados no es redituable. Compra una máquina externa como si fuera un bracito robótico, como tipo manipulador, pero uno lo mueve, ubicas ahí y va para arriba. Y uno lo hace a mano, claro, de esa forma. ¿Sí? Ya es semiautomático. Entonces nada más se hacen las perforaciones, la matriz y ya afuera se hacen estos, el machuelado. Sí, hay máquinas que se encargan de hacer machuelados, pero un poquito ya más especiales y pues sí, hay que ponerle aceite y es un aceite así totalmente, es puro aceite y nada más es para puros machuelados. ¿De acuerdo? Bueno, con este cortador pues se hacen, ahí se hace la ranurita, en este caso la carita está triste y la parte de la periferia. ¿Sí? Aquí yo les mencionaba que, de hecho por ahí también se los encargué, que esto lo hiciésemos primero así como viene, sin ninguna compensación. Nosotros hacemos la compensación a mano. Hagan de cuenta, aquí es 0, 0 en X y Y. Entonces aquí es en Y. Si nosotros vamos a utilizar la de, hagan de cuenta que si no es de 1/4, que es en el caso, hagan de cuenta que es de 6 milímetros, para hacerlo así exacto. Entonces aquí tenemos que darle, para que pase por aquí la herramienta, que haga esto, tiene que pasar aquí a Y igual a 3 milímetros, hasta que llegue aquí, en esta posición. Entonces tiene que ir por aquí, y lo tiene que ir aquí, así, aquí, y lo para acá, así, ¿sale? Esa era una. La otra utilizando el G41, G42. Si vamos de izquierda a derecha, entonces si utilizamos G41, es sobre la línea. Entonces ya con esa, ya no necesitamos nosotros hacer la compensación. Tomamos la línea así como viene, estos puntos. ¿Sí? Esa era la segunda forma. La tercera era utilizando subrutinas. ¿Cuáles? Pues aquí nosotros le damos G41 y cuando empiece G41 hace ya que llegue aquí. Entonces cuando va aquí, aquí, para acá y que llegue a este lado, esa parte va dentro de la subrutina, nada más la llamamos. Entonces la hacemos un poquito más simple, porque vamos bajando en Z, Z2, Z-2, Z-4, Z-6, y así se va. Esa se puede hacer un ciclo anidado. Entonces también eso se los voy a encargar por ahí para que vaya bajando con Z-2, Z-4, Z-6 y así se va. ¿Sí? Por ahí les pasé un video de ciclos anidados, pero para, bueno, subrutinas, pero para, ¿cómo se llama? Para el controlador FANUC. Aquí yo les di es 4M. Y aquí vienen el utilizar las subrutinas, miren.
y la subrutina pues se pone hasta al final del programa fuente, ¿sí? Y entonces aquí subrutina 1. Claro, la declaración de las subrutinas son diferentes. Para el ¿cómo se llama? Para el 4M aquí se pone como una N distinta de las N's que pone uno acá, ¿sí? Y acá uno la llama con M98 y luego la N. Para el FANUC aquí es una O, y cuando la llama uno le pone igual M98 P, en vez de O es P, y el numerito ese lo jalas y ya. Igual lo cierras con M99, pero ya también hay una diferencia. ¿Sí? Lo que me preguntabas ahí, Sergio, es esto, miren. Se pueden utilizar tanto esta forma como esta para las interpolaciones circulares. La G02 es que va a favor de la manecilla de reloj, y eso depende de dónde nosotros vayamos. Si nosotros venimos así, hagan de cuenta, de izquierda a derecha, pues va a ser esto, ¿sí? Si nosotros venimos en la misma trayectoria, pero de derecha a izquierda, entonces va a ser esto, ¿sí? Y entonces utilizaríamos el G03. Si nosotros utilizamos la posición como tal y una R, esto es el radio. Pero también esto tiene limitaciones. Lo máximo que podemos utilizar es poner de un punto a otro punto que haga un ángulo, porque aquí no le estamos dando ángulo, que haga un ángulo igual o menor a 180 grados. Porque si es un poquito mayor, no dice que ya no es una circunferencia, porque esta tiene las limitaciones. En este caso, cuando nosotros utilizamos igual X y la J, ¿esto qué hace? Nosotros estamos en esta posición, pero nos vamos hasta aquí, y este sería el punto X y Y, y luego la I es en X y la J es en Y. Entonces, si nosotros le ponemos I10 o I5, sería un radio de 5, pero a partir del punto de aquí. Entonces nosotros lo ponemos aquí y hacemos esta parte así. Y nosotros le podemos dar la posición que rote, bueno, que pueda ser de mayor que esto. Yo casi no lo uso más este. Sí, entonces nosotros podemos ponerle como IJ, pero que sea desde igual, mayor a 0 grados y menor o igual a 360 grados, sin problema. Estos dos. Como decía, yo normalmente uso esto y el primero. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. ¿Más preguntas? Profe, bueno, algo que me gustó mucho del simulador es que al momento de crear el código, Ajá. te da a analizar y el Sí. asistente para saber cómo se usa o en las partes que tienes error que estás haciendo mal. Entonces eso Ajá. se me hizo como muy didáctico. Es más didáctico, sí. Pero a veces eso es bueno cuando uno está, bueno, más o menos aprendiendo, pero esforzándonos. Porque si no lo escribes así como se te antojó, y luego si al cabo el verificador ahí me va a indicar cómo hacerlo. Sí, es como el solucionario de algo. Entonces dice, mira, la pregunta fulanita dice tal cosa. Vamos a ver cómo es la respuesta. Ya no nos esforzamos. Pero sí es bueno. Cuando uno ya se pone ahí como que aquí ya no le entiendo cómo hacerlo, sí nos da una ayuda. ¿Sí? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, niños?
Yo, profe, Sí, bien, bien. mencionaba que ya ve que en la subrutina utilizábamos el M98, pero después me cortó tantito y dijo que después iba otra N. No, Ah, bueno. Va. ahí no lo entendí. Pero, pero también como que se me va que por qué utilizábamos ahí el 98 entonces para la subrutina. Déjame, voy aquí a las subrutinas. Primero, bueno, antes, ¿cómo llamamos nosotros la subrutina? Pues nosotros aquí con el controlador en el 4M, que es para nuestra máquina, que es la Dynamatic, ¿sí? Utilizamos igual, la llamada es M98, pero sería esto, la N. Y esta N, pues es la que nosotros pusimos acá como subrutina, miren. ¿Sí? Esta tiene que ser diferente. Ya ven que como estaba escribiendo ahí Sergio, aquí luego se ponen N10, 20, 30, 40, bueno, desde el inicio. ¿Sí? ¿Es para qué nos sirve? Para cuando haya algún problema, ¿sí? Algo que no hayamos hecho bien, nosotros nos vamos, dice en la línea N100, ¿sí? Y dijimos, a ver, la N100 que nos dice, bueno, dice que nos lo puso G01, S-8, y dices, S-8, a ver, no, pues no es S, queremos que vaya bajando, es Z, entonces ya le pones ahí Z-8, por ejemplo, que a uno se le vaya alguna letra, o que diga algo, que le falte algo. Hagan de cuenta que también ahí para las ¿cómo se llama? La interpolación circular, le pusieron X, Y y una F, pero faltó la R, o la I, la J. Si es I y si es J, una de ellas puede ser 0, pero no las dos, porque si son ceros, pues es un círculo de radio 0, entonces no tiene sentido, ¿sí? Entonces la I y la J pueden ser distintas de 0, 1 o las dos distintas de 0, ya. Pero tiene que tener un valor, ¿sí? Y también que sea un círculo, porque si nosotros le ponemos ahí G02, X tal, Y tal, o sea, que llegue, pero con que va a ser un radio, por ejemplo, que si el radio es de 10 milímetros y nosotros le ponemos 10.1, no es un círculo. O le ponemos cualquier otro valor que no sea 10. ¿De acuerdo? Entonces también dices, pues ahí no es un círculo, pero no te dice exactamente, porque puede ser que no tenga la R, no se la hayamos escrito y nos dice no es un círculo. Ya con eso dice, a ver qué debe tener las ¿cómo se llaman? Los códigos G02, G03, la posición que queremos que hasta donde llegue, la X, la Y, ¿qué más? La F, ¿qué más nos falta? Si nosotros normalmente utilizamos la R, pues nos falta la R. O tiene una R y una R negativa. Dices, ¿hay radios negativos? No. ¿Y por qué tengo aquí -10? Le quitas eso, ya, corre. O sea, te da la ubicación y te dice que no, pero a veces, pues, incluso a lo que decía Sergio, pues sí, hay en el un verificador, o ¿cómo dijiste que se llama? Checador del código, ¿sí? De la secuencia del código, y pues incluso le podemos dar la opción de que lo corrija, y lo corrige. ¿Sale? Sí, perfecto, gracias. Sí, y sí contesté a tu pregunta, Viviana. Sí, es que luego se me olvidaba, pero ya lo revisé y ya. Ajá. Gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo una sencilla, profe. A ver. Hace rato que estaba diciendo que se lubricaban con un aceite. ¿Se hace en todo momento o nada más se aplica como una capa? No, es una capita.
Y ya nosotros, por ejemplo, es para hacer machuelados. Haces el agujerito y entonces lo sopletea uno y luego le pone uno con una brochita, le pone uno grasa, bueno, manteca de cerdo. Yo hace algún tiempo estuve buscando grasa y pues decían, es que no tengo grasa y no tengo grasa. Aquí le dicen grasa a lo que no está cocinado, ¿sí? O me sacaban un pedazo ahí de costillar, o sea, pero lo que es la gordura. No, le digo, ya la que está cocinada. Y me decía, es la manteca. Bueno, está bien. Entonces ya aprendí. Digo, manteca es lo que ya se cocinó, ya está líquida, y grasa es lo que todavía no se cocina. Entonces, la manteca, pues es la que con la brochita y le pone uno a cada agujerito y al machuelo, y entonces ya empieza uno a trabajar en ello. Sí. Es muy buena la manteca de cerdo. Lo que sí es, pues atrae bichos y pues contamina un poco el aceite que ya tiene uno en el que es para, bueno, la parte emulsionable, la solución para lo demás, pero es poquito, entonces normalmente eso se puede quitar ahí, ¿sí? Cuando le dan un servicio. Lo que le decía Viviana es de que en las subrutinas utiliza uno la N, ¿sí? La N como un número diferente de las columnas, ¿sí? Si nosotros llevamos columna a la 10, 20, 30 y llegamos, no sé, hasta 500 o hasta 900, uno dice, pues ya no va a crecer, ya es el último. Bueno, le vamos a poner como ahí va a ser en vez de N, le vamos a poner O, es de origen, o sea, le ponemos, o se ponen en Fanuc como un nuevo programa. Ya ven que en el inicio es una O y luego un número, sí, pues eso es un programa normalito, programa fuente, y después de el M30 punto y coma, y nosotros le estamos diciendo a la máquina que ya terminamos el programa, ¿sí? Terminamos el programa y que se vaya al inicio del ¿cómo se llama? Al inicio del programa como tal. Pero como tenemos nosotros, después de eso tenemos subrutinas, y las subrutinas nosotros las llamamos dentro del programa fuente, pues igual, ahí está funcionando, y entonces en Fanuc se le pone un O y 5 números. Bueno, pueden ser 5, pueden ser menos. En el primero, eso sí, tienen que ser 5 números. Si uno no le pone 5 números, ya cuando estamos simulando en la máquina, le manda error. Le puse 4, tiene que ser 5. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí puede no ponerle 1, 2, 3, 5, lo que sea, sin problema, como subrutina. O sea, le pone una O y luego inicias con un valor que no se repita, ¿sí? Y termina la subrutina con un M99. Para llamar la subrutina, le pone uno M98 y en vez de O, le pones P y el número de la subrutina. Esos sí ya son diferentes al controlador 4M. Sí, nada más para aclarar y para que quede contestarte completa la pregunta, Viviana. Muy bien, ¿más preguntas? Jóvenes, he estado observando que yo les pregunto si tienen dudas o tienen preguntas y me dicen que no. Y cuando les pido que muestren lo que han hecho, salen muchas dudas. A pesar de lo que yo les estoy mencionando aquí, no tienen dudas. Y curiosamente, si ahorita le pido a alguien que saque o sea, que presente su trabajo, van a salir muchas. Me da la impresión de que no están revisando o no están poniendo atención o no sé, algo pasa. ¿Sí? ¿No hay más preguntas, niños? Yo nada más con lo que le había dicho a Sergio, profe, del cambio de herramientas. Entonces, ¿no es muy recomendable estar cambiando de herramienta?
Se recomienda cambiar la herramienta cuando es necesaria, ¿sí? Pero si dices, voy a hacer, no sé, déjenme, me regreso, permítame. Aquí, por ejemplo, aquí, ¿sí? Voy a hacer estos agujeritos. ¿Por qué les dije que necesitamos hacer aquí agujeritos? Para que el cortador, que en este caso va a ser de 1/4, pues que penetre aquí y no le cueste mucho, porque tiene la parte de abajo es plana. Si al momento de tener plano, si son 2, 3, 4 filos, pues aunque sean lineal, toma más superficie que una broca, que la broca tiene punta, e incluso los afilados que terminan realmente en punta, pues esos son ideales, idóneos para hacer perforaciones. Entonces, si hicieron los agujeritos. Si nosotros lo que hacemos, hago el cambio de herramienta en este caso creo que la 2, ¿sí? Hago este agujerito y luego cambio la herramienta a la 3, que es para la broca de 5.5 me parece, y luego cambio para que haga de una vez el machuelado, y luego me vengo aquí y hago el cambio del machuelo, hago el cambio a la broca de centros y hago lo mismo, y aquí nada más sería dos cambios, que sería la broca de centros y la broca de 5.5 milímetros. Esos son demasiados cambios. Dices, ¿cuántos agujeros voy a hacer aquí? Son 5. Primero broca de centros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y luego la broca normalita, la que va a llevar aquí, de 5.6. ¿Sí? Bueno, aquí, acá, de este lado, de aquí. Es que le falta un poquito. No pasa nada. Está mejor así, porque aquí va a entrar el cortador de 6.35 milímetros, queda una pequeñísima pared y entonces ya hace el trabajo, ¿sí? Y entonces ya todo eso, y luego dices, vamos a machuelar, voy a hacer este y ya. A eso me refería con los cambios de herramienta. La otra es, pues voy a hacer primero, ya que hice los agujeritos, o antes, ya cuando hice estos agujeritos antes del machuelado, hago aquí esta, ¿cómo se llama? La carita triste, ¿sí? Y luego machuelo, hago la actividad esa de machuelado y luego vuelvo otra vez a pedir o hacer el cambio de herramienta para la herramienta de el cortador de 1/4 para hacer la parte perimetral, ¿sí? Entonces ahí serían muchos cambios de herramienta. Se hacen los cambios de herramienta los que sean necesarios, porque ahí ocupas tiempo, ¿sí? Pues de una vez ahí, o sea, al momento de hacer el cambio de herramienta, se lleva un poquito de tiempo, aunque sea rápido de todas maneras. Y entonces estás manipulando mucho los cambios de herramienta y todo eso. Entonces, pues también vas desgastando, ¿sí? Es como cada vez que vamos a salir de casa. Bueno, es un ejemplo. Vamos a salir de casa en carro. En vez de sacarlo no sé, en primera, con tranquilidad y todo eso, pues incluso la sacamos en segunda, pero quemando llanta. Sí, ya ahí pegada a la casa, pues hay unas líneas ahí negras donde cada vez salimos ahí de casa quemando llanta. Pues no vamos a gastar más rápido las llantas, ¿sí? Y cuando hacemos eso, pues salimos con velocidad, entonces con riesgos, o sea, no. ¿Sí? Y entonces esos cambios de herramienta, pues tienen que ser los mínimos para economizar tiempo, para economizar funcionamiento de la máquina y todo eso. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, jóvenes? Yo sí tengo una. Para saber exactamente qué herramienta utilizar, Uh-huh. ¿cómo le hacemos?
Porque, por ejemplo, obviamente está la broca de 8 milímetros y bueno, todas las brocas, pero ¿cómo saber cuál es la mejor opción? Ajá. En específico ahí, ¿cuál sería la pregunta más específica? ¿Qué quieres hacer? Pues para dar los acabados que la pieza nos indica. Ajá. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos tener la carita esa triste, que esté bien pulidita y que quede justo el diámetro como tal de 6.35 milímetros, a veces lo que tendríamos que hacer sería un tipo rimado, ¿sí? Pero para hacer el rimado a 6.35 milímetros tendríamos que utilizar un cortador de 6 milímetros. Ya hacemos la ranurita y luego ya entra la rima, pero tendría que ser delgadita para darle en una pared y luego regresar en la otra y luego medirlo. Y entonces ahí también depende de la velocidad. Bueno, primero de la rima rotativa que vamos a utilizar. ¿Qué es una rima? Pues es como si fuera, o es un ¿cómo se llama? Como si fuera un cortador, pero ya tiene muchas costillitas, muchos filos, ¿sí? Y esos son de altas revoluciones. Y lo que va a cortar o la pared es realmente pequeñita, delgadita, digamos con punto 15, punto 17 de milímetro, creo que es suficiente, ¿sí? O le puede uno dar dos pasaditas, una de una cantidad y una de punto 1 de milímetro, por ejemplo, ¿sí? Para que quede lisito. Y también revisar que el ancho o el espesor de esa ranura sea esa cantidad, ¿sí? Justo, porque a veces es necesario que nosotros tengamos una tolerancia muy cerrada, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a poner pernos dowel, si ese perno queremos que quede y que no se mueva, porque va a ir otra pieza. Esos pernos dowel son como si fueran un tornillo, pero una varillita, pero una varilla pues rectificada, ¿sí? Y queremos que entre en una parte y la otra que sea como guía, ¿de acuerdo? Entonces la que vaya a ser como guía en esa parte, pues el agujerito va a ser un poquito más gruesecito, pero justo para que entre. Y la otra es para que cuando nosotros quitemos esa pieza, no saquemos ese perno dowel, ¿sí? Entonces hay que dejarlo más cerrado y que entre ese perno ajustado y el otro prácticamente así con la mano, con el mismo tornillo, y a ver cómo también hay que hacerles espacios ahí como cejitas para meter desatornillador e irlo sacando. Ahí también son cosas muy cerraditas que ahí necesitamos nosotros utilizar brocas milimétricas, pero esas brocas milimétricas también tenemos que darle cierta velocidad. Tiene que ser esa broca de cierta marca para que dé tolerancias, porque si nosotros vamos y compramos una broca en la palera de la esquina o la ferretera de la esquina, nosotros la medimos y la pedimos de 6.35 milímetros, que es de 1/4, y no nos da eso, nos da menos o nos da un poquito más, ¿sí? Y aparte pues viene un poquito al inicio es un poquito más gruesita y para adentro es un poquito más delgada, ¿sí? Entonces tiene que ser justo. Y claro, estas brocas normalmente pues no son ¿cómo se llama? No son tan ajustadas como tal. Una rima así, digamos, ya donde va a ir la pieza, que como ensamble nada más, ahí se le pone una rima, pero hay unas rimas que son lineales, larguitas, y ahí con la mínima cantidad igual como si estuviéramos machuelando, de revoluciones, y deja una superficie pues brillosita, pulidita, ¿sí? Entonces para que entre y salga
del perno. Digamos, el perno es de 1/4 y le ponemos una rima de 1/4 y ya pueden entrar y salir, pero justas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa? Si nosotros vamos a hacer un machuelado, pero machuelado contra norma, ahí nos pide que, por ejemplo, para 1/4 para una rosca de 1/4, ya nos dice, creo que es el M29 o algo así. O sea, es el número de la broca, o milimétrica, ¿sí? Para que nos dé. Yo normalmente los doy un poquito más grandecito para que el machuelo no le padezca, no le sufra ahí. Para hacer ese tipo de machuelados hay que comprar buenos machuelos, ¿sí? Para que cumplan con la norma. Si no, van a tronar. Se rompen allá adentro. ¿Por qué? Porque la rosca, al momento de meter un tornillo ahí en esa cuerda interna, empieza ¿cómo se llama? A darles tensión, o sea, torsión. ¿Sí? Ahí, de hecho, hay que utilizar un torquímetro y le da uno torsión y dices, debe llegar hasta tal parte, y resulta que se trasrosca porque le faltó pared de la rosca, no funciona, ¿sí? Entonces hay unos tornillos que ya vienen con una cinturita, vienen como doble cabeza, y esos, cuando ya uno hizo el apriete, se va uno sobre la segunda cabecita, o sea, la segunda partecita, y entonces le empieza uno a dar, y cuando truena, se rompe, es porque ya la torsión es la adecuada, no necesitas un torquímetro. Ya al momento de romperse, ya dio la torsión necesaria. Eso yo los utilicé como estos, ¿cómo le llaman? Remates de cables que por ahí les mencionaba, o PGWs. Sí, y con eso ya quedaban. Eran unos remates bastante grandes, muy costosos, y nosotros hacíamos pruebas ahí en la empresa, y pues nosotros no llevábamos al límite. O sea, eran muchos de estos tornillitos, y los íbamos ajustando, y luego lo quitábamos, lo poníamos otra vez y todo eso. Ya en un tendido de cable se usan nada más una vez esos remates, ¿sí? Es donde se engancha en el poste, en la parte de arriba, esos cables. Cuando le daban un retensado a esos cables, había que cambiar también los remates. Son caros, no me acuerdo ni cuánto era. Había una empresa que vendía esos, que era PLP, y vendía de muchos otros que eran también como con estos, ¿cómo se llaman? Con alambres retorcidos. Ahí traían como eran como algo antiderrapante, que iban en un sentido unos alambres y iban en el otro sentido, entonces agarraban bien el cable. Hay muchos ahí, sí. Entonces, por eso les decía, la torsión ahí se miraba o se definía cuando se rompía una de esos, de la cabeza del tornillo. Entonces, depende de lo que vayan a utilizar, ¿sí? Les menciono eso porque depende de lo que uno vaya a maquinar. Si es contra la norma, ahí les puede indicar cuánto es la tolerancia, y hay que hacerle pruebas, porque no nada más ni vas a hacer un tornillo, ni vas a hacer, cuerdas internas ni externas, ni una sola pieza. Ahora, si te mandan a hacer una pieza, pues hay que cobrarles. Es como cuando van a hacer o mandar a hacer un anillo de graduación, ¿sí? Y quieren nada más que ustedes sea único ese anillo, pues les va a costar. Y no nada más el puro anillo, sino que van a hacer el molde, y el molde es el que cobran, ¿sí? Y entonces, cuando uno hace eso, pues uno también puede negociar. Dices, oye, me vas a cobrar, pero mucha gente no sabe.
me vas a cobrar el anillo, pero el molde te va a quedar, entonces el molde también es mío. ¿Sí? Así, sí te lo pago. O sea, te voy a pagar que hagas el molde y te voy a pagar, claro, el anillo como tal. Pero una vez que me hagas 1, 2 o 3 anillos, ¿sí? También quiero el molde. Entonces son caros, ¿sí? Porque son de materiales duros, ¿sí? Y hay que hacer eso. Entonces, si nada más va a ser una pieza, pues van a hacer todo el trabajo para hacer esa una pieza. Una vez que se ajuste para una pieza, puedes hacer 1000, puedes hacer 20, 30, 50, 100, 1000, las que sean. ¿Sí? Y entonces cuando son por cantidad, que dicen, bueno, las mínimas son 10, o son 20, o son 100. Oye, pero yo nada más quiero 20. Bueno, te hago las 20, pero pues, te va a salir como si pagaras las 100. A veces las pagas porque las necesitas, a veces no. Pero cuando necesitas que te hagan un traje a la medida, esa no la vas a encontrar en ninguna parte, pues lo tienes que pagar. Ahí no hay de otra. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Ahí depende de las tolerancias que necesitamos. Porque uno empieza a comprar herramientas de ahí de la palera, como les decía, o de la ferretera. Sí, pero ya cuando dice, oye, me están pidiendo una tolerancia que sea de más o menos 0.05 de milímetro. Y dices, híjole, ¿qué crees? Esa herramienta que estoy utilizando, no me da. Pues hay que ir ya a un lugar donde te vendan herramienta de mejor calidad. Sí, para que el trabajo que te vaya quedando bien. Puede ser de que tengas una herramienta muy buena, pero ya la máquina ya no te dé. Entonces, pues dices, yo las tolerancias que puedo alcanzar y eso esforzándome es tanto. Necesitas más tolerancia, mi máquina ya no da. Y entonces, pues, se la mandas a otra empresa. Ahora, si te está cayendo mucha, o tienes mucha demanda de clientes que quieran así tolerancias muy cerradas, pues te compras una máquina con mucho mejores características, que por supuesto va a ser mucho más cara que la que tienes por ahí. ¿Sí? Hay unas máquinas que creo que tienen tolerancias de 30 micrómetros, sí, que son las Makino. Claro, esas Makino, si a esa máquina le pones una herramienta común y corriente, pues es como que no sé qué puede uno hacer. A un auto de alto desempeño le pones unos gallitos, ¿sí? Porque no quieres comprar llantas pues adecuadas. Mejor compras un gallito y de esos de normalitos. Oye, un gallito sí te sirve y todas esas cosas, pero para velocidades bajas. Dices, es que tengo una Ferrari y pues quiero levantar ahí 250 kilómetros por hora. No, pues le pones una cosa de esas y pues con riesgo de que haya un accidente así fuerte. Porque al tronar híjole, tampoco no tienen el agarre, no sé, tienen demasiadas cosas. Entonces, una máquina así de alta gama, de alto desempeño, ponerle herramientas a esas otras, pues dices, todo lo que invertiste en esa máquina, pues no te va a dar porque la herramienta no es buena. Y hay que comprar la herramienta adecuada y sale cara. Entonces, claro, los trabajos que vayas a hacer, tampoco los vas a cobrar como estabas cobrando los anteriores. ¿Sí? ¿Quieres resolución? Pues esa cuesta. Y claro, las empresas van a hacerte la llorona siempre. No, es que porque tengo un amigo que trabaja en una empresa alemana aquí en Querétaro. Ajustan, no sé, son bombas hidráulicas y no sé cuántas cosas esas. Y pues cuando hacen esos ajustes, unas bombas que creo que no son muy grandes, pero en costo sí. Creo que las más baratas salen sobre los 100,000 pesos.
Entonces luego han mandado a hacer algunas flechas y algunas cosas esas en los talleres y no les funcionan. ¿Por qué? Ya esas flechas que traen esas bombas traen un tipo de material y traen las tolerancias adecuadas, y pues aquí no las dan. Sí. Entonces, pues algunos dicen, no importa que lo esté cambiando cada 2, cada 3 meses, y cuando viene de la fábrica, pues les dura más de un año y todo eso. Entonces, pues algunos están dispuestos a pagar el precio, algo otros no. Entonces, pues sí, todo esto tiene mucho que ver ya en estos maquinados, pues que sean finos. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con eso? A que si nosotros estamos trabajando una herramienta, no sea, por ejemplo, a 1250 revoluciones por minuto, y me va a dar un tipo de acabado. Si yo le aumento revoluciones por minuto o le disminuyo, el acabado es diferente. Y no para todos los materiales, porque dices, oye, tengo un aluminio, ¿de qué grado? Híjole, pues no lo sé. Pues si llega un aluminio, ya le encontraste. Llega otro, ya no sabe ni cuál es, qué aluminio sea. Pues hay que irles ahí a prueba y error. Pero cuando le dicen es un aluminio 60-60, 60-61 o alguno de esos, o es un acero al carbón, un 10-30, ¿sí? O un acero inoxidable, tiene uno que ir cambiando las revoluciones por minuto, la F, la velocidad de corte, qué tanto va la pared de corte, la profundidad de corte, ¿sí? Y eso también depende muchísimo del refrigerante que nosotros utilicemos, ¿sí? Porque también dice, pues voy a comprar un refrigerante de esos económicos. Al segundo, al tercer día ya es una peste de ese refrigerante, ya está degradado. Y entonces con eso, híjole, pues no funciona. Es como si le pusieras agua, y un agua pestosa, que luego le caiga a uno en las manos o algo así, y aunque se la lave 1, 2, 3 veces, no le quita el aroma así. Es una peste impresionante. Pero pues el refrigerante que es bueno, pues es más costoso. Nosotros el que compramos ahí es del bueno, y tal vez no es de la mejor calidad, pero sí anda unos 4,000 pesos la barrica la cubeta de 19 litros. ¿Sí? Y nosotros lo compramos ahí porque funciona bastante bien, y la otra es que nos dan el servicio. ¿Sí? Ahorita pues no nos están dando por obvias razones, pero normalito, creo que cada 15 días, cada mes, estaban revisando nuestra máquina, que le faltaba aceite, el producto, que ya tenía una capa, ya traían su aspiradora, le quitaban esa capita como una nata, porque está cayendo un aceite de las guías, que está cayendo también en la charola. Y entonces eso se lo chupan ahí con una aspiradora. Ya vienen vestidos de astronauta estos chicos, y son de la empresa, son relativamente jóvenes, y entonces ya mantienen ahí bien el servicio. Entonces cuando dan el cambio de todo, pues ahí lo que no hacen es que no se llevan el desecho, pero lo echan en una barrica ahí de 200 litros, y sanitizan, desinfectan, purgan y hacen varias cosas ahí en la máquina. Entonces, pues eso nos ayuda bastante. De la otra forma, pues no tenemos una aspiradora como tal, tenemos una bombita ahí. No, hombre, salíamos hechos una sopa ahí con el producto ese, ¿no? Y ahí ya ellos se encargan de hacerlo. ¿Sí? Entonces también depende mucho del tipo de refrigerante. El toque también que le da cada técnico,
¿sí? En ese caso, pues yo lo hago. Pero en una empresa, los técnicos, si hay más de un técnico, por ejemplo, cuando hay más de un turno, hay un tercero, un cuarto turno, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser un cuarto turno? Bueno, el tercero es que vaya, el día se divide en 3, 8 horas, 8 horas y 8 horas. El cuarto turno tiene que ver con los fines de semana, ¿sí? Y entonces, pues, no, un técnico, pues no da abasto. Puede hacer 2 turnos, pero ya el tercero, pues, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, depende de cada técnico que esté trabajando, es el tipo de acabado. Hay personas son muy curiosas, muy responsables y todo eso, para hacer un trabajo de mucha calidad. Y hay otros que, híjole, no cumplen ni lo mínimo. ¿Sí? Entonces, y eso es por decisión propia, jóvenes, no es porque le falte capacidad. Hace algunos años, cuando yo estaba en la otra universidad, llegó un técnico y empezamos ahí a tener buena amistad, y me decía, yo te ayudo ahí con las cosas que necesitas hacer y todo eso ahí para mis proyectos. Entonces me empezó a hacer unos tornillos y le decía, oye, es que necesito que sean justos, porque mira, ya iba ahí con el tornillito y pues tiene un slash bien grande. Esto no lo necesito porque necesito alinear espejos, alinear fibras ópticas, alinear láseres y que tienen resoluciones ya le comentaba y dice, no, pues es que es mucho. Después me empezaba a hacer un trabajo pero fino. Pues había estado, él trabajaba en empresas y ahorita sigue trabajando en una empresa por ahí, y pues no requerías tanta resolución, pero yo sí. Entonces cuando ya requieres mucha resolución, pues ya les traes casi lo máximo que tienen las herramientas. Y eso también depende, pues, de la programación, que primero, antes de hacer, por ejemplo, una caja para meter un valero, primero haces un agujerito, ¿sí? Una caja, pero menor, ¿sí? Y luego ya la vas ajustando, le vas quitando poco a poquito para que vaya quedando justa. Batalla uno con la primera, pero eso es que voy a hacer 5, 6 o más. Ya las otras, ya les hiciste los ajustes necesarios y ya la segunda, la tercera, cuarta, quinta o la demás cajas para valeros, ya sin ningún problema. Ya quedó tu programa. Ya tiene las herramientas, tiene su programa, tiene las piezas y todo bien. ¿Sí? Batallas en la primera, pero en las otras no. Bueno, dedicas un poco más de tiempo. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe, pues creo que es así como aprendemos todos, ¿no? En base a veces en prueba y error. Uh-huh. Así es. Incluso lamentablemente, jóvenes, los médicos así aprenden. Lamentablemente. ¿Por qué digo que lamentablemente? Porque dices, pues yo soy conejillo de India de los médicos. Entonces, algunos pues hacen pruebas, tienen simuladores, hay muchos programas ahí de médicos que uno lo ve y dice, pues es un maniquí. Sí. Entonces, pues ya tienen mucho de ello. Anteriormente, pues no era un maniquí, era un cuerpo. Incluso, pues, dices, el maniquí puede hacer muchas cosas, pero, pues, por ejemplo, para poner una epidural o lo que le llaman la raquia, pues el maniquí, pues no. Entonces ahí ya hay cuerpos, ya hay cadáveres para hacer las pruebas. Y ya después, ya es en vivo, ya todo color. Ya son las personas. De hecho, en el seguro, de repente, cuando uno le sacan sangre o cosas de esas, tienen practicantes. Y pues ahí se infiltra, se rompe, se hace un montón de cosas ahí. Entonces, a mí no me agrada eso, y pues yo los detecto. Cuando he ido, me los detecto a leguas. Se pone muy nervioso, le empiezo a hacer preguntas y pues no. Allí lo que a mí no me gusta es que no sean honestos. Uno paga bastante en
el seguro como para que no sean honestos y te digan, oye, vienen practicantes, ¿me permites? Pues claro, sí, y darle la seguridad de que digan, tú puedes, échale, tú no vas a romper aquí nada, o sea, deja de temblar, vamos, sí, pero de la otra manera, pues ahí hacen su agosto. Sí, hace ya algunos años que yo fui y andaban unos chicos ahí, entonces le dije, ¿tú eres practicante? No, que no, ¿cómo de que no? A ver, ¿quién es el responsable, o la química, o el químico? ¿Lo tuvo? Le digo, o aquí me voy a quejar, le digo, porque al menos tiene que ser honesto conmigo, le digo. ¿Sí? Sí, tiene la oportunidad, pero yo estoy pagando un servicio, le digo. Tengo el derecho de que me digas quién es quién aquí. No, porque sí hay cada cosa. Y sí, necesitan aprender, por supuesto. Entonces, ¿cómo podrían aprender a sacar sangre si no practican? Hay tanto así que cuando le tocó a mi esposa estar en prácticas, sí, profesionales, porque ella es química bióloga con especialidad en análisis clínicos, uno de los que tenían la base ahí en el Seguro Social, pues ya debe tener ya algunos años que se jubiló, pero era médico zootecnista. Entonces, oye, pues ¿qué tiene? Sí, las vacas también tienen sangre, los perros, o en la especie que se haya especializado, pero pues no es una persona. Pues sí, así entró. Pero bueno, ese ya es tema de otra discusión. Pero sí. Entonces hay personas que se ponen muy nerviosas, hay personas que tienen venas muy, muy estrechas, muy débiles o pues, muy delicadas. Entonces, si la venita es delgadita, el que la capturen, o sea, la luz para extraerle sangre o ponerles algún medicamento, es todo un reto. Ahí hay que picarle 2, 3 veces, no sé cuántas, y luego de repente pues ya lo traspasó, y esa es cuando se dice la infiltración, sí, porque después es como si le hubieran dado un trancazo ahí, un golpe, es un moretón ahí, sí, y bueno, así es ese menester. Sí, profe, bueno, a mí me ha tocado estar internado también y, o sea, realmente cuando ponen practicante, realmente, o sea, tú ya llevas varios días ahí, te van a canalizar otra vez y que pongan y que te esté picando 2, 3, 4 veces y hasta moretones te sacan y, sí, o sea, realmente está la molestia por la enfermedad o por lo que estés ahí, y aparte que te estén sacando moretones porque no saben hacer su trabajo. Y, por ejemplo, en este caso, la médica o médico o enfermera en jefe no esté supervisando ahí a los mismos practicantes, o sea, también es ridículo. Es una falta es antiético. Y ahí estamos hablando de bioética, que quién sabe qué será eso ahí para estas personas. Que cuando hacen un servicio ahí adecuado y dices, híjole, qué bien. Pero te encuentras cada personita ahí que dices uno, híjole, tiene una vida realmente frustrada, en fin, puede haber muchas cosas. Y estamos hablando de los médicos, pero pues todas las áreas, tanto de la ciencia como de las habilidades que desarrollan, ¿sí? Contratas a alguien que vaya y que enjarre una parte y al terminar es toda panzona ahí la pared y toda da al traste, dices, híjole, dices que no estudió. ¿Cuántos años lleva? No, pues lleva toda su vida y como 30 años haciendo eso. Y haciéndolo mal, por favor, dice uno, pues que se dedique a otra cosa. Sí, claro, lo que sí saben es cobrar. Entonces, no le estamos echando nada más la bronca a los médicos, o sea, y eso es la parte preocupante ahorita en estos menesteres aquí y ahora, que ustedes pues aprendan lo mejor que se pueda. Digo, con lo que se tiene y como se tiene, pues ahorita lo mejor sería pues estar en frente de la máquina y haciendo eso. Pero en otros momentos, cuando hemos estado en presencial, no saben cómo desperdician su valioso tiempo.
Sí. Ahí les puedo decir de los que ahora en el simposio que hubo de estudiantes, de los que se vanagloriaron y se levantaban el cuello allí de su carrera, sí, pues dejaron mucho que desear en estas clases. Sí, en 2 de ellas, de las que yo imparto, las otras yo no les puedo decir. Entonces ahorita le echan patadas al pesebre de que faltó, que no sé qué. Y uno de ellos lo saqué 2 veces por bocón, por tener un léxico bien florido, que un pirata alcoholizado le viene flojo. No creo que se le haya quitado. Bueno, ya estoy con mucho rencor, pero no. Entonces sí nos preocupa como profesores que pues ustedes lleven los mejores conocimientos. Sí. Entonces, ahorita uno dice, sí quiero estar ahí enfrente de la máquina y haciendo, y sí, pero cuando normalmente uno está, no lo valora. Entonces ya también depende dejen ese celular, porque ese celular los tiene uno muy mal. Allí enfrente, allí jugando con su celular, uno dice, ya no es cuestión de que yo los esté ahí fastidiando, por favor. Sí. Entonces sí, también depende mucho o depende todo del compromiso que uno tiene por su aprendizaje. Y si no crean, no me da un buen sabor de boca de pues qué hacemos ahorita para que ustedes aprendan lo mejor posible. En este caso particular de que no tenemos posibilidades de ir a hacer prácticas. Sí. Algunos sí van y hacen prácticas, pero bajo muchos riesgos. Entonces, pues miren, ¿para qué meterse uno en riesgos de esa forma? Si ya con gripe que uno le pegue ya es muchísimo. Pues ahora esto que no es una gripa, es muchísimo más que una gripa. Híjole, se pone muy complicado. Pero bueno, con lo mejor que se pueda, pues uno hace lo posible. Sí. Y esta su materia, pues requiere de al menos la mitad, bueno, la parte la mitad del curso, pues requiere de requiere de práctica, requiere de simulación, requiere de muchas cosas como tal. Por eso es importante que se aprendan los códigos. Ustedes me dicen que son muchos códigos, no son tantos. No estamos aprendiendo los 100 y feria de cada uno de ellos, del M y del G. Yo les puedo asegurar de que los que les gusta el fútbol saben más de jugadores del mundo entero, que no es una materia que llevan, sus nombres, sus apellidos, con quién tiene sus que veres, con qué escuadras han jugado, cuántos goles han metido. O sea, tienen una estadística bastante abundante. Y aquí pues no se pueden aprender el G01, G02, G03, ¿sí? Eso porque no lo hemos practicado, jóvenes. Es eso. Y ahí ya les he dejado varios ejercicios y me da la impresión de que no lo han revisado, porque hacen cosas ahí medio raras cuando están haciendo sus ejercicios. Entonces, llévenlos, o sea, úsenlos como modelo. No igualititos así como tal, o sea, que digan, sí, aquí tienen que ponerle, no, pero sí la estructura para que ustedes sepan cómo llevarlos a cabo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Parece que no, ¿verdad? Miren, aquí tengo yo un ejercicio. Este es el de una partecita de la pieza. ¿Sí? Esto, antes de hacer cualquier cosa, hay que irnos aquí, miren. Aquí en el gestor. Y en ese gestor hay que ponerle la máquina. Y aquí normalmente estos es de 200, menos 200, 200, menos 200, así. Ahí está. Pueden ponerle más chiquita, más grande. ¿Sí?
Esta es la pieza. Así es como nosotros la podríamos poner de arriba. Este es el origen. Entonces de aquí a aquí, de aquí para acá, pero nosotros quisimos ponerlo en esta posición. Por eso es que nosotros tenemos primera en X0 es de menos 27 que viene, aquí es 0 y aquí es 27, entonces el 0 es este y en el otro es 0 porque va desde menos 27 a 0. Es el espesor de la pieza. Y nosotros queremos que vaya, si nosotros lo dejamos así como está, iría en esta posición. Aquí es X0 y es 0, pero lo queremos aquí. Entonces va a ser en X es de, bueno, aquí el máximo. Sí, en el otro es donde le ponemos ahí. El máximo es de 54 y de 54. Sale. El espesor aquí es de 27. Hay que declarar las herramientas. Bueno, aquí el origen. Aquí es donde sí es importante. Es la posición que nosotros necesitamos. El G54 es 27 en X. ¿Y eso por qué? De aquí para acá, a la mitad, son 27 en X y 54 en Y. Pero aquí ya le había puesto 52 o 54 dependiendo de. ¿Sale? Y en Z, 0. Y ahí se pone en esta posición. ¿De acuerdo? Para las... Sí. Aquí las unidades, ¿cómo las maneja? Son milímetros. Ah, ok. Gracias. Sí. Y aquí las herramientas. Por ejemplo, la 1. En este caso yo le puse piña de 82 milímetros. Entonces esto tiene que ser cilíndrica. ¿Sí? Cuando son brocas, dice broca. ¿Sí? Entonces aquí, como tal. Y luego aquí el diámetro, la longitud, esa es un estimado ahí, 50 milímetros. El diámetro interno, en esta partecita de aquí, porque no es toda así completa, es de 40. La longitud de esta parte, le estamos poniendo 30. Puede ser 50 y 30 que son digamos constantes. Y aquí el diámetro también es de 82, el mismo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Y entonces cuando ya se tiene esto, le decimos guardar. Y luego nos vamos a la siguiente. Broca. Aquí nosotros tenemos que es broca centros, 4 milímetros. Aquí cuando nosotros le ponemos broca, aquí nos pide un ángulo. ¿Sí? Las brocas de centro son de ángulos pues más agudos, son de 60. ¿Sí? Tienen más punta. Lo mismo de aquí y aquí le estoy poniendo lo mismo, aunque en realidad estas brocas son cortitas. ¿Sí? El diámetro de esta parte pues ya es cerca de 10 milímetros. Normalmente son de 9.500, depende del número. Si son los que tienen filos en las dos puntas y son gruesas en medio, precisamente para que haga el trabajo como tal. Si esto es inclinado, si es muy liso, lo que sea, se mantiene, es como si fuera un cortador, pero en broca. Esto no se flexiona. O sea, primero se rompe que se flexiona. ¿Sale? Entonces, tiene un diámetro de esta parte de 10 y igual le ponemos aquí de 30. En realidad son aquí, esto es de 50 y aquí de 30. Estamos poniendo los mismos. Y luego le decimos que guardar. La broca, ya las otras brocas, ¿sí? Ya tienen un ángulo así. Pues entre más plano sea, o el ángulo más grande, es para materiales más duros, que normalmente ya las brocas son de 118 grados.
Este es el mismo y acá el mismo. ¿Sale? Igual, estos. Machuelo. También le ponemos como broca porque aquí no trae ya como para machuelo ni nada de esas cosas. Entonces puede entrar aquí como broca. Esto también tiene punta. Vamos. Y le ponemos también esto. Aquí tampoco no nos están pidiendo cuánta el paso ni nada de eso, sino aquí nos diera como machuelo. Hay otra broca, ¿sí? Cortador, cilíndrica, porque si le pones broca, se hace un lío ahí también. No da la posición aquí y nos da ahí dificultades. Entonces también la broca esa de 3/8, aquí no trae para pulgadas, le pone una en milímetros, que es 9,525. Sí, estos mismos son iguales. Este de aquí, pues 9,525 y todo eso. ¿De acuerdo? Si necesitamos más, pues aquí se le ponen más. Creo que aquí le puedo anexar más herramientas. Sí, pero con eso es suficiente. Ya cuando nosotros tenemos eso, lo guardamos. ¿Sí, alguien va a decir algo? Profe, una duda. En el ángulo y la longitud y todo esto, ¿estamos haciendo suposiciones? O sea, dependiendo qué tanto se ocupe la figura, ¿o tendremos que investigar para cada una de las que usemos? En la longitud son muy similares, ¿eh? De hecho, la broca de centros es cortita comparado con el cortador de 3/8, sí. Pero estos los ponemos prácticamente de las mismas longitudes. Mira, yo lo puse aquí, algo similar, ¿eh? En realidad hay unas que tienen más cortito esto, y aquí lo que le llaman esta parte es el zanco. Dice mango, pero en realidad es zanco. También le llaman mango, ¿eh? Entonces, para cuestión de simulación, yo le pongo el mismo, las mismas longitudes, 50 y 30. Por ejemplo, en los machuelos, pues son más cortitos que esta cantidad que le estoy poniendo. Sí. Ya cuando nosotros queremos hacer una simulación ya real, para machuelado y todas esas cosas, se requiere poner lo que uno, pues las medidas, ya las correctas. Sí. Profe, ¿y el ángulo sí se investiga o ese también son suposiciones más? No, esos ya te los da el fabricante. Ya te indica. Es ángulo de tanto. ¿Sí? Entonces, depende también, por ejemplo, el machuelo de si es cónico, semicónico o recto, se le llama también. ¿Sí? Los cortadores, pues tienen la punta plana, ¿sí? La punta cónica, si son a 90 grados o a 60 grados. Hay también puntas esféricas o punta de bola se le llama, y también pides el radio. Y también hay otros que son un poquito más especiales, se le llaman toroidales o tóricos. ¿Qué significa eso de toroidal? Haz de cuenta que nosotros tenemos todo esta es el diámetro de la herramienta, y entonces tiene una parte plana aquí, y luego aquí tiene como si fuera así, tiene radio aquí y es el mismo de acá. ¿Sí? A eso le llaman toroidales o tóricas. Son para las velocidades y para arrancar material. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Y hay de 1 filo, 2 filos, 3 filos, 4 filos y más filos. ¿De qué depende el número de filos? Depende de dónde vamos a trabajarlos. Entre más duro es el material, más filos se requieren. Por ejemplo, en aluminio, allí 4 filos, de hecho están excedidos. Normalmente son desde 1, 2, 3 filos. ¿Sí? Pero ya 4 son... Pero casi es el término medio y son una de las herramientas un poco más comunes porque puedes utilizarlas para acero, para acero inoxidable o para aluminio, latón, bronce, cobre. Sí, son más multiuso, digamos, o de propósitos generales. Pero si nosotros ya queremos trabajar sobre aluminio,
hay que comprar ya herramientas, o sea, brocas, bueno, sobre todo cortadores adecuados para el aluminio. ¿De acuerdo? Incluso las pide uno con recubrimientos para evitar lo máximo posible de que el material se adhiera al cortador, porque una vez que se adhiere, pues se hace un pegoste y seguro que se va la herramienta con mucha facilidad. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que se va a llenar los datos de este software. Entonces le decimos que guardar y luego salir. ¿Sí? $118, ajá. Sí, son los términos comunes, digamos, ahí. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahí brocas de, no sé, de 60 grados, son, por ejemplo, para madera, para aluminio, para cobre, latón, bronce, ¿sí? Pero si dices, es que voy a hacer perforaciones en acero inoxidable, no es el más duro, o sea, es más bien chiclosón ese, pero es duro comparado con otros aceros, es duro. Y entonces necesitamos este tipo de herramientas que tengan este ángulo, como broca. Y aparte esa broca tiene que tener un afilado adecuado, que no sea un afilado normalito, sino tener dos afilados. Uno a este grado, ¿sí? Porque si tenemos nosotros así, hagan de cuenta la punta de la broca, digamos, para abajo, hace esto, miren. Así es el ángulo. Así pues muy planito. Y entonces ese es el ángulo de 118 grados. O sea, desde aquí para acá sería eso. ¿Sale? O de aquí para acá. Y entonces tiene que también tener una inclinación para desfogue del material, que no tiene que ser muy agudo. O sea, hagan de cuenta que tiene este ángulo aquí, pero aparte de eso tiene una inclinación para este lado, para desfogue de la viruta. Y aparte de eso, al centro, una partecita, hay otra medida, otro afilado para que sea más, que termine en punta. Déjenme a ver si les muestro uno por aquí, permítanme. Bueno, aquí lo tengo abierto. Ajá, vamos a ver si tenemos por aquí. Creo que ya les había mostrado una, pero a ver. A ver si viene alguna separada. Miren, aquí tiene esta, no tiene ese ¿cómo se llama? Ese afilado. Aquí nada más tiene una parte, incluso viene plano esto. Compra uno a veces este tipo de kit, hay unos más grandes, que en vez de que sea esta, tiene que tener así un angulito para acá. Tiene plano o incluso al revés. Entonces cuando están trabajando, pues está pegando en el material y empieza a rechinar y empieza a calentar y pues se fastidia la broca. ¿Por qué? Porque no está cortando. Dando cuenta que nosotros queremos cortar un pedazo de bistec o un bistec con el lomo del cuchillo, ¿sí? Y entonces pues ahí, aunque uno le dé de golpes, pues lo está machacando uno en vez de cortarlo. Y si lo corta uno con el filo y lo afilas bien, pues es como si fuera cuchillo de mantequilla, como dicen por ahí.
¿sí? Y entonces aquí, precisamente en esta posición, bueno, en esta, hay que hacerle otro, ¿cómo se llama? Otro afilado, pero más agudo, ¿sí? En la misma inclinación así, más agudo, para que termine exactamente en punta. Déjenme ver si,